Continuamos con el estudio del primer artículo del credo apostólico. Hemos explicado ya las dos primeras palabras de este artículo, Dios y Padre, que encierran todo lo que es Dios en la unidad de su esencia y en la Trinidad de las personas. Estas palabras señalan además los dos primeros comienzos implicados en este artículo. Pasamos ahora a la explicación de las dos palabras siguientes, todopoderoso y creador. Estas palabras señalan el tercer comienzo, Dios Trinidad como origen de la creación. La explicación del significado de estas palabras nos llevará a abordar el tema de la providencia divina y el problema del mal. Veamos en primer lugar qué significa que Dios es todopoderoso. Al explicar la palabra Dios, hemos reconocido ya diversos rasgos o atributos divinos como la fidelidad de Dios y la misericordia, la santidad y la bondad, la verdad y el amor. El credo apostólico menciona solamente su omnipotencia, a la que hacía referencia uno de los nombres más antiguos de Dios en el Antiguo Testamento, el nombre El Shaddai. Dios se ha revelado como el fuerte, el valeroso, aquel para quien nada es imposible. Su omnipotencia es universal, misteriosa, y se manifiesta en la creación del mundo de la nada y del hombre por amor, en la creación del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y en la muerte y resurrección de su Hijo, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados. La omnipotencia de Dios es el presupuesto de la obra de la creación. No podríamos sostener que Dios ha sacado las cosas de la nada si no afirmáramos que es todopoderoso. ¿Y por qué es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, como dice el libro del Génesis al inicio? Porque la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, de todo lo que ha hecho después para salvarnos. La obra de la creación manifiesta su amor omnipotente y lleno de sabiduría. Es el primer paso hacia la alianza de Dios único, del Dios único con su pueblo Israel. Es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin, como veíamos en nuestra primera clase. Y entonces, podemos decir que ¿es el mundo un producto de la casualidad o del azar? No, no, el mundo no es producto de la casualidad, es Dios, no la casualidad, la causa del mundo. El mundo ni por su origen, ni por su orden interno y su finalidad es el producto de factores que actúen sin sentido. Y esta verdad se refiere a todo el universo y a cada uno de nosotros. Nosotros no somos el producto casual y sin sentido de la evolución, decía el Papa Benedicto XVI. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno es deseado, es amado, es necesario. Podemos hablar de evolución, quienes hablamos de creación. La palabra evolución viene del latín evolutio, que significa literalmente la apertura, el desarrollo. Si atribuimos a este término el significado de crecimiento, de desarrollo o de extensión en el tiempo de aquello que está implicado en las premisas, como las razones seminales de San Agustín, no habría dificultad en afirmar que la evolución es en cierto modo el método o el camino con el cual crea Dios. La evolución cósmica, biológica y cultural serían así, en última instancia, partes de un solo proceso creativo. De manera que desde el punto de vista cristiano no hay oposición entre creación y evolución. Si se entiende que es
que esta última, la evolución, se da como la creación continua de Dios en los procesos naturales. La evolución supone que hay algo que puede desarrollarse, pero con ello no se afirma nada acerca del origen de ese algo. Este es el significado del término evolución que entra en conflicto con nuestra fe. Tampoco las preguntas acerca del ser, la dignidad, la misión, el sentido y el porqué del mundo y de los hombres se pueden responder biológicamente. Por lo demás, nosotros sostenemos que ha habido creación, pero no tomamos literalmente la explicación que da el capítulo primero del libro del Génesis, de los 6 días de la creación, el hexamerón. Miente el Génesis de ninguna manera, pero este escrito sagrado, como toda la Biblia, no quiere ser un manual de ciencias naturales, quiere en cambio hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas. Hay que saber interpretar el género literario que utiliza el Génesis para describir la creación, permaneciendo atentos también a otros pasajes de la Biblia que se refieren a la creación. El relato del Génesis nos ofrece una representación simbólica de la verdad profunda sobre la creación. ¿Qué es entonces lo que quiere decirnos este relato? El Papa Benedicto lo describía así en una de sus últimas catequesis al pueblo de Dios. La verdad fundamental que nos revelan los relatos del Génesis es que el mundo no es un conjunto de fuerzas entre sí contrastantes, sino que tiene su origen y su estabilidad en el Logos, en la razón eterna de Dios, que sigue sosteniendo el universo. Hay un designio sobre el mundo que nace de esta razón del Espíritu Creador. Creer que en la base de todo exista esto ilumina cualquier aspecto de la existencia y da la valentía para afrontar con confianza y esperanza la aventura de la vida. Por lo tanto, sigue el Papa Benedicto, la Escritura nos dice que el origen del ser, del mundo, nuestro origen, no es lo irracional y la necesidad, sino la razón y el amor y la libertad. De ahí la alternativa, o prioridad de lo irracional, de la necesidad, o prioridad de la razón, de la libertad y del amor. Nosotros creemos en esta última posición. Y entonces, ¿quién ha creado el mundo? Dios solo, que existe ante todo, más allá del tiempo y del espacio, ha creado el mundo de la nada y ha convocado al ser a todas las cosas. Todo lo que existe depende de Dios y solo perdura en el ser porque Dios quiere que exista. Dios solo, quiere decir sin intermediarios, creados por Él. Intermediarios creados en primer lugar para crear a través de ellos otros seres inferiores. Esto no es así. No hay que pensar, por ejemplo, que seres como los ángeles pueden colaborar en la creación de los seres materiales. ¿Mm? La creación es una obra inmediata de Dios. Por eso dice el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Apocalipsis 4:11. Y recordemos, según lo que decíamos en la clase pasada, que el Dios que ha creado el mundo es un Dios trinitario. Ah, por eso decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre, como vemos formulado en el credo. En referencia a la creación, podemos preguntarnos también, ¿las leyes de la naturaleza y las ordenaciones naturales proceden también de Dios Creador? La respuesta es afirmativa. También las leyes de la naturaleza y las ordenaciones naturales
pertenecen a la creación de Dios. Por eso el hombre no es una hoja en blanco, está marcado por el orden y las leyes del ser que Dios ha inscrito en su creación. De manera que un cristiano no hace sin más lo que quiere, tampoco una persona razonable que no tiene fe. El cristiano sabe que se perjudica a sí mismo y a su entorno cuando niega las leyes naturales, usa de las cosas contra su orden interno y quiere ser más listo, por decirlo así, que Dios, quien las creó. Y repito, no solamente el cristiano, sino todo aquella persona de buena voluntad. Sobrepasa la capacidad del hombre el pretender hacerse a sí mismo desde cero. El hombre tiene una naturaleza que debe respetar. Podemos preguntarnos también sobre la finalidad de la creación, es decir, ¿para qué ha sido creado el mundo? El mundo ha sido creado para gloria de Dios, el cual ha querido manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último de la creación es que Dios en Cristo puede hacer todo en todos, como dice en la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 15, versículo 28. Para gloria suya y para nuestra felicidad. Es el fin de la creación. San Buenaventura, el gran teólogo franciscano del siglo XIII, explica qué significa que el mundo ha sido creado para gloria de Dios. No para aumentar su gloria, dice, sino para manifestarla y comunicarla. En fin, nos preguntamos, ¿cómo ha creado Dios el universo? Dios ha creado el universo libremente, con sabiduría y amor. El mundo no es el fruto de una necesidad, de un destino ciego o del azar, como veíamos recién. Dios crea de la nada. ¿eh? Vemos esto ya en el Antiguo Testamento, el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 28. De la nada, un mundo ordenado y bueno que Él trasciende de modo infinito. Dios lo trasciende y lo crea. De la nada, repito, ex nihilo, y no de un material preexistente. Esto es lo que distingue la creación de toda otra producción. Es la novedad de la enseñanza bíblica sobre el origen del universo creado, en cierto modo. En fin, Dios conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. Íntimamente vinculado al tema de la omnipotencia y de la creación está el correspondiente a la providencia divina. La providencia de Dios es, por decirlo así, su prudencia en el gobierno de las cosas que ha creado. Abarca entonces las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última a la que Él mismo las ha llamado. Así como la prudencia de un gobernante humano abarca las disposiciones con las que ordena a la comunidad que dirige hacia el bien común. Dios es el autor soberano de su designio, no toma consejo de nadie, pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de las criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas de otras. Esta realización del designio, del plan de Dios sobre las criaturas, es su gobierno. Dios, que crea todas las cosas sin intermediarios, se sirve de intermediarios en su gobierno de unas criaturas sobre otras. Y entonces podemos decir que dirige Dios el mundo y también mi vida de un modo misterioso. Dios conduce todo por caminos que solo Él conoce hacia su consumación o realización completa. En ningún momento Dios abandona aquello que ha creado. Dios influye tanto en los grandes acontecimientos de la historia como en los pequeños acontecimientos de nuestra vida personal, sin que por ello quede recortada nuestra libertad y seamos únicamente marionetas de sus planes eternos.
¿Cómo colabora entonces el hombre con la providencia divina? Dios otorga y a la vez pide al hombre, siempre respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre el querer y el obrar según sus misericordiosos designios. Pero, si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Cuando hablamos del mal, pensemos, por ejemplo, en las calamidades, las guerras, las pestes, en las enfermedades, la muerte, entre otras cosas. Al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuestas desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es en modo alguno ni directa ni indirectamente causa del mal, no lo realiza él mismo. Y entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Santo Tomás de Aquino, nuestro patrono, responde, Dios permite el mal solo para hacer surgir de él algo mejor. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. El mal en el mundo es un misterio oscuro y doloroso. El mismo crucificado preguntó a su padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vemos en Mateo 27, 46, son las últimas palabras del Señor, según este evangelio, según el evangelio de Marcos y después recogido por Mateo. Hay muchas cosas incomprensibles para nosotros. Pero tenemos una certeza, Dios es totalmente bueno. Nunca puede ser el causante de algo malo, Dios. Dios creó el mundo bueno, pero este no es aún perfecto. En medio de las rebeliones violentas y de procesos dolorosos, el mundo se desarrolla hasta su consumación definitiva. De este modo se puede situar mejor el mal físico, por ejemplo, una minusvalía de nacimiento o una catástrofe natural. Por el contrario, los males morales vienen al mundo por el abuso de la libertad. El infierno en la tierra, los niños soldados, ataques de terrorismo suicidas, campos de concentración, etcétera, el infierno en la tierra suele ser obra de los hombres. Por eso, la cuestión decisiva no es cómo se puede creer en un Dios bueno cuando existe tanto mal, sino ¿cómo podría un hombre con corazón y razón soportar la vida en este mundo si no existiera Dios? La muerte y la resurrección de Jesucristo nos muestran que el mal no tuvo la primera palabra y no tiene tampoco la última. Del peor de los mares, hizo Dios salir el bien absoluto. Nosotros creemos que en el juicio final Dios pondrá fin a toda injusticia. En la vida del mundo futuro, el mal ya no tiene lugar y el dolor acabará. Cristo nos invita a la confianza, al abandono filial en la providencia de nuestro Padre Celestial. Y el apóstol Pedro insiste, confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él cuida de ustedes.